Los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo han tenido consecuencias inmediatas en Francia y Bélgica. Los conservadores europeos han logrado un resultado histórico con victorias en Francia, Austria, Italia, Letonia y Hungría, y quedando en segundo lugar en países como Alemania, Polonia y Países Bajos. En Francia, la victoria de Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, ha precipitado la salida de Emmanuel Macron, quien anunció la disolución de la Asamblea poco después de conocerse los resultados. Estas elecciones europeas se tomaron como un plebiscito en Francia, por lo que Macron ha decidido convocar elecciones legislativas con una primera vuelta el 30 de junio y una segunda el 7 de julio. Esta inesperada convocatoria en verano recuerda la situación vivida en España el año pasado con Pedro Sánchez. En Bélgica, el primer ministro Alexander De Croo ha dimitido tras los malos resultados del Partido Liberal. Aunque el país ha dado un giro a la derecha, los flamencos de Blanche Belang no lograron ser la lista más votada. De Croo, entre lágrimas, anunció que no seguirá como jefe de gobierno en funciones hasta que se forme una nueva coalición. A nivel europeo, los grandes perdedores de estas elecciones al Parlamento Europeo han sido los liberales y los verdes, dos grupos políticos que en 2019 incrementaron significativamente sus escaños, pero que ahora se quedan con números apenas destacables. Bueno, figúrense cómo ha sido el terremoto en Europa, que ya tenemos convocadas elecciones legislativas en Francia. Macron continúa, porque no son elecciones presidenciales, él continúa al frente de la presidencia del país, pero convoca elecciones legislativas por sorpresa, anticipadas, porque es que el Frente Nacional de Marine Le Pen ha arrasado en toda Francia. Tienen ustedes en la portada del Le Monde el mapa de dónde se ha ganado en cada municipio de Francia, y toda Francia es de color marrón, que es el color asignado en ese mapa a la fuerza de Marine Le Pen. Y salvo algunas grandes ciudades donde ha ganado algún otro partido, el resto es que es todo Marine Le Pen. Con lo cual, pues Macron ha decidido que se la juega y que convoca elecciones legislativas. ¿Qué puede pasar en esas elecciones legislativas? Pues pueden pasar dos cosas: que Macron con esa jugada logre pues tratar de unificar los votos de todo lo que hay a la izquierda de Marine Le Pen, que es prácticamente todo, y lograr una mayoría que le apoye a él en la Asamblea, pero lo haría a costa de hacer que la izquierda desaparezca completamente del mapa. O dos, que Marine Le Pen vuelva a imponerse en las legislativas, y en ese caso Francia entraría en esa fase que, bueno, tan interesante resulta de la política francesa, la de la cohabitación: un presidente de un signo político y una asamblea legislativa de otro signo político distinto. Cohabitación, pues, que tiene problemas en algunos aspectos similares a lo que pasa en Estados Unidos cuando el presidente no tiene el control de las cámaras, del Congreso y del Senado. Bueno, primera consecuencia, convocatoria de elecciones en Francia. Segunda consecuencia, dimisión del gobierno, del presidente del gobierno en Bélgica. A mí esto de que salgan los presidentes del gobierno llorando delante de la cámara, la verdad es que me da un poco así como de palillo, porque, en fin, no queda excesivamente serio. Pero bueno, también los políticos son humanos y también tienen sentimientos, entonces pues el fracaso les afecta. Hay terremoto político en Alemania, aunque de momento sin consecuencias. Ya veremos a ver qué pasa en los próximos días, pero la coalición gobernante está camino del despeñadero, y allí la ultraderecha de la AfD pasa de 1 a 16 diputados y se convierte en segunda fuerza por detrás de la CDU, es decir, los populares de allí. Veremos si hay consecuencias en Alemania. Y en Italia, pues Giorgia Meloni consolida su posición y en estos momentos pues es una estrella en alza dentro del panorama político europeo. Ahora se abre un periodo interesantísimo donde, para empezar, bueno, hay que terminar los recuentos. Por ejemplo, Irlanda todavía no ha dicho quién ha salido elegido eurodiputado. Por ejemplo, pues todavía falta por contar el voto exterior en algunos países, si no recuerdo mal, también en el nuestro. Luego, tercero,
como no son elecciones unificadas, es decir, no hay un Partido Popular Europeo que se presenta a las elecciones, un Partido Socialista Europeo que se presenta a las elecciones, sino que los grupos en el Europarlamento están formados por distintos partidos que tienen muchos matices y ciertas diferencias unos y otros, y que se adscriben voluntariamente al grupo del Europarlamento que les da la gana, pues ahora tendremos que esperar a que los partidos anuncien en qué grupo van a estar, porque puede haber movimientos de un partido que estaba en la legislatura anterior en un grupo y ahora de repente pues se va a otro grupo. También hay partidos de nueva creación que no se sabe a dónde se van a adscribir, y todo eso pues son negociaciones muy complejas donde pues se les ofrece por parte de los grupos, oye, vente conmigo y a cambio pues tendrás tal peso dentro del grupo. Y sobre todo, muy interesante ahora la fase que se abre de negociaciones de poder dentro de la Unión Europea, porque hay un montón de puestos a repartir, comisarios a repartir para los distintos países, puestos dentro de la Comisión, y todo eso va a implicar negociaciones donde se solapan dos cosas. Primero, los juegos de alianzas entre los grupos del Europarlamento, y segundo, los juegos de negociación entre países, porque bueno, no es lo mismo que te toque ser que te toque un comisario de, yo que sé, canicas y juegos de entretenimiento, que un comisario de, por ejemplo, industria. Evidentemente, pues son puestos de importancia distinta. Y vamos a ver quién controla la política exterior europea en lo sucesivo, y vamos a ver quién controla la política industrial y la política climática, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer fue un gran día en cuanto hubo un giro claro hacia la derecha en el Europarlamento, y vamos a ver hasta dónde llega. Por lo pronto las consecuencias ya se están haciendo notar en Francia y en Bélgica.